Buenas tardes. En esta ocasión se presentará un análisis y resumen de la unidad temática número 1 y número 2 de la asignatura de Organización y Planificación Escolar. En la unidad número 1 tenemos como título el centro educativo como comunidad educativa. La organización escolar. Empezaremos definiéndola. Esta engloba un compendio de normativas, procesos administrativos, sistemas de gobierno y control que son necesarios para que los colegios lleven a cabo sus funciones educativas y organizativas. La organización escolar aspira a elaborar una teoría sobre la institución escolar, que es su objeto de estudio. Esta estudia cómo deben disponerse los elementos que forman la escuela, como lo son los recursos personales, ambientales, materiales, organizativos, legislativos, entre otros, para que la educación de los alumnos discurra de una manera adecuada. Esta está compuesta por diversos elementos, como lo son los recursos materiales, recursos humanos, recursos funcionales y formales, junto a los recursos auxiliares y complementarios. Tenemos en los recursos materiales, que es el propio edificio del centro, las instalaciones adicionales, las herramientas empleadas, ya sean estas audiovisuales, plásticas o libros, entre otros. Por otro lado, tenemos los recursos humanos, que son compuestos por los profesionales del centro que imparten la docencia, administración o apoyo en otro ámbito profesional, siempre relacionado con la educación y el desarrollo del alumnado. Los recursos funcionales y formales. Estos engloban las leyes educativas y los órganos educativos consultivos, como son la inspección educativa, entre otros. Y por último, los recursos auxiliares y complementarios, que son elementos que acompañan a todos los anteriores para reforzarlos, como actividades extraescolares o servicios de atención temprana. Tenemos también los principios básicos de la organización escolar. La organización escolar tiene como principios fundamentales una serie de objetivos que persigue y debe cumplir. Estos elementos son: como primero tenemos la planificación u organización. Este incluye el aspecto más organizativo, donde se establece el propio funcionamiento del centro, desde los objetivos a cumplir hasta cómo establecer los horarios, la repartición de aulas, coordinaciones, alumnos, comunidad educativa, entre otros. Los valores y normas que guíen el proceso de trabajo y educación de la comunidad educativa del centro, definiendo todas sus metas a lograr. Una buena relación, comunicación y coordinación entre los propios docentes y también con las familias y el alumnado. Asimismo, tenemos que establecer espacios donde todos puedan expresar sus ideas y aportar beneficios al funcionamiento del centro. Para ello, existen los distintos órganos colegiados y de coordinación que se establecen en la escuela. Asimismo, la estructuración de las funciones de cada miembro del colegio junto a las labores que estos ejercen. Distribuir las distintas tareas de coordinación que se deben llevar a cabo entre los profesionales que ejercen la docencia y trabajan en el mismo. Y por último, un calendario. En este se establece cómo, cuándo y en qué momentos se deben reunir, trabajar o realizar alguno de los trabajos que se le encomienda. Todas estas premisas son la base fundamental para que un centro educativo lleve a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje de una manera más eficaz. El propio progreso y desarrollo de la educación requiere de la cooperación y coordinación entre todos los miembros de una comunidad educativa. Como 1.2 tenemos la organización escolar y la cultura empírica de la escuela. Empezaremos diciendo
¿Qué es la planificación en sí? Se conoce como planificación, planeación o planteamiento aquel proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que puedan influir en el logro de los objetivos. La acción de planear de la gestión se refiere a planes y proyectos en sus diferentes ámbitos, niveles y aptitudes. Asimismo, la gestión escolar en los establecimientos educativos es un proceso sistemático que está orientado al fortalecimiento de las instituciones educativas y a sus proyectos, con el fin de enriquecer los procesos pedagógicos, directivos, comunitarios y administrativos, conservando la autonomía institucional, para así responder de una manera más acorde a las necesidades educativas locales, regionales y mundiales. Empezaremos, asimismo, continuaremos con un resumen de lo que es la educación en el Ecuador. Desde el gobierno de Juan José Flores en 1830 hasta el de Francisco Robles en 1859, salvo excepción de Vicente Rocafuerte, quien fundó escuelas, gobiernos, colegios, creó la Dirección General de Estudios, que si bien generaron pautas para atender ciertas necesidades educativas, no tuvieron un mayor incidencia en el país, como sí en Quito y Guayaquil, donde se dirigieron sus esfuerzos. Los demás gobiernos hicieron que el Ecuador se mantenga como un neonato educativo durante los siguientes 30 años. Con la llegada de García Moreno al poder, se experimentaron los primeros cambios de trascendencia en la educación pública del país. Se ordenó la inyección económica del Estado para construir escuelas, colegios, observatorios, imprentas y la fundación de la Escuela Politécnica Nacional, que llegó a ser considerada una de las más importantes de la época en el contexto sudamericano, aumentando el número de estudiantes en el territorio nacional, siendo muy beneficioso para el país. A finales del siglo XIX, con la llegada del liberalismo al poder en el gobierno de Eloy Alfaro, constitucionalmente en 1897 se establece la educación como una instrucción pública, gratuita y obligatoria hasta la primaria, laica. A continuación mostraremos un video acerca de la educación actual en el Ecuador. Ecuador es el país que tiene el mayor número de certificados de unidades educativas públicas que tienen bachillerato internacional. Hasta el momento, en el país existen 209 instituciones de educación con certificación de bachillerato internacional y otras 291 están en proceso de conseguir el certificado. Yo tengo una alegría inmensa porque nosotros antes no teníamos la educación que hoy nuestros hijos tienen, la facilidad que nuestros hijos tienen. Ahora contamos con laboratorios, tenemos equipamientos en donde nuestros hijos hacen sus experimentos. Durante la década ganada, el gobierno nacional hizo la mayor inversión en educación de la historia del Ecuador, por lo que ha sido necesario adecuar a las instituciones educativas a las necesidades de un mundo moderno. The students are very eager to learn. I think they're great. It's really an honor to have students so receptive. Las estadísticas de educación en el Ecuador siempre están en ascenso, porque se ha considerado que es uno de los sectores de los cuales depende el futuro del país. In very profound ways, I do feel Ecuador will change and grow and learn and become stronger and more knowledgeable. Este es Ecuador ahora. Seguimos. La educación en el país no fue atendida sino hasta 1946, con la 16ª Constitución, norma que estipula que la educación es un derecho de los hijos y un deber de los padres. En esta Constitución se empieza a fortalecer la educación particular, con asistencia del 20% de los recursos municipales,
y presencia de la Dirección Nacional de Enseñanza. Las universidades del país se consideran autónomas. En la Constitución de 1988, en medio de un gobierno cuestionado, se creó una nueva norma jurídica de la patria ecuatoriana, que establecía que la educación estaba garantizada por el Estado en igualdad de condiciones y oportunidades, que eran un derecho irrenunciable de las personas. Es a raíz del 2007 que el escenario educativo toma un rumbo diferente. Empieza a existir un gran aporte económico gracias a las bonanzas dadas en el aumento del precio del barril petrolero en el 2008 y se empieza a generar una estructura estatal sólida para cumplir los objetivos del plan decenal, pero también de incorporar políticas nuevas como la creación de un nuevo currículo nacional, gracias a la Constitución del 2008 que aún sigue vigente. Se concibe la educación como un deber del Estado y será gratuita hasta el tercer nivel de educación superior, revolucionando de forma radical los conceptos educativos mantenidos en materia estatal hasta la época. Como 1.3 tenemos la genealogía de la escuela y cambios experimentados en su organización. Los trabajos de investigación propios de la genealogía consisten en recopilar la mayor cantidad de antecedentes a través de fuentes orales y documentales. Los primeros a través de nuestros propios recuerdos y de las personas más próximas que nos puedan dar información sobre aquel tema. Lo segundo es a través de documentos archivados en diferentes registros. Estos trabajos se plasman posteriormente en un documento que registra dicho estudio, generalmente expresado como árbol genealógico. La creación de la escuela o la genealogía de la escuela viene a ser la historia de lo que es la escuela desde su creación hasta la actualidad. Empecemos con la creación de la escuela a finales del siglo XIII. En esa época, la escuela comienza a sustituir a otro modelo o modo de aprendizaje, que crea el aprendizaje de oficios. Surgirán como instituciones seculares y vinculadas al Estado. Respecto a la creación de la escuela, habría que decir que significa que los niños van por separados de la convivencia ordinaria con los adultos por cierto tiempo y serán recluidos en una institución, es decir, apartados de la sociedad para poder educarse. Como punto 2 tenemos la organización interna de la escuela en el siglo XVIII. Esta necesidad de organización surge pronto, ya que no se veía adecuado que los niños de distintas edades estuviesen juntos en una misma clase. Se intentó distribuir a los estudiantes dentro de las aulas de clases de 200 a 300 personas y se dividían en grupos de 10, en los que había una decurión, diferenciándose estos grupos entre romanos y cartagineses. Más tarde, se trató de organizar por filas y columnas y asimismo ordenar según la capacidad intelectual que profesor pudiera hallarlos en cualquier momento. En punto número 3 tenemos la creación de la escuela universal y gratuita en el siglo XIX. Aquí se parte desde el contexto social del siglo XIX. Los enfrentamientos sociales motivan que en el siglo todo se vuelva conflictivo. Es ahí que se debe entender a la escuela universal en este contexto y dentro del interés de la burguesía de imponer su propio proyecto moral. En esta época conviven modelos de sociedades diferentes. La burguesía formará a las clases inferiores, haciendo que los jóvenes incorporen los valores burgueses para así poder sentar bases de una sociedad futura. Esta escuela universal viene a ser fruto de las relaciones de poder en la época. Tenemos el cuarto punto,
que es el desembarco de las ciencias psicopedagógicas en el siglo XX. Aquí, la institución escolar entra o incluye psicólogos, pedagogos y sociólogos. Este auxilio viene a ser a las ciencias psicopedagógicas, viniendo a dar por el interés de recuperar a los niños atrasados o desviados de la educación. Muy pronto estas ciencias no solo se dedicarán a los niños desviados, sino que se ocuparán de todos los niños en general. Estos sugerirán que las familias auxilien en la escuela a la labor de la socialización y educación del niño. Como 1.4 tenemos la organización y cultura material de la escuela. En esto se incluyen los espacios, tiempos, orden y disciplina. Cuando hablamos de espacios educativos, nos estamos refiriendo al conjunto de aspectos que conforman un ambiente de aprendizaje, en el cual es posible desarrollar diversas situaciones pedagógicas. En algunos currículos se los identifica también como escenarios, contextos o simplemente como los ambientes físicos. Por otro lado, tenemos lo que es la disciplina escolar. Esta se entiende que los alumnos deben de seguir un código de conducta, conocido por lo general como el reglamento escolar que tiene la institución y que debe llevarse a cabo. El objetivo de la disciplina escolar es sin duda la salvaguardia del orden, de la seguridad y del trabajo armónico de la educación dentro del aula de clases. Tenemos también los agentes y los programas curriculares. Esta es una fase del hecho formativo y educativo que tiene como función la creación de un ambiente propicio para llevar a cabo el proceso educativo. Es la planificación de las oportunidades de aprendizaje para que ellas produzcan un cambio de conducta. Debemos precisar cuál será el ambiente que se llevará a cabo y qué es lo que se quiere lograr y cómo se lo va a lograr. Para que se lleve a cabo este proceso educativo, infieren la participación e interacción de una serie de agentes. Los agentes interactuantes que se destacan en el currículo de este son los supervisores, directores, docentes, alumnos, el ambiente de aprendizaje, la institución escolar, la infraestructura física y la comunidad en sí. Todos estos vienen a ser partícipes de lo que es el proceso educativo. La programación curricular es un proceso técnico de enseñanza y aprendizaje. ¿En qué consiste esto? Consiste en el análisis y tratamiento pedagógico de las capacidades, los contenidos básicos y los temas transversales de los valores, las actitudes y demás componentes del diseño curricular básico. Y en la elaboración de las unidades didácticas que el docente debe manejar en su labor cotidiana. Previa integración de los contenidos regionales y locales, surgidos de la diversificación curricular. Esta se adecúa a las características, necesidades e intereses que tienen y que presentan los estudiantes. Por otro lado, también tenemos los contextos sociofamiliares. La familia es el primer pilar de formación de las personas, por lo cual es considerada como la principal institución y base de las sociedades humanas. Este núcleo social tiene el objetivo primario de guiar a sus estudiantes y integrantes para enfrentarse al entorno en el que se desenvolverán. Cada uno posee sus propias características, por ende, pero también se ve inmersa dentro de distintos factores que pueden beneficiar o asimismo afectar al desarrollo de estas. Los alumnos que se desarrollan en un clima familiar favorable tienden en muchas ocasiones a lograr más fácilmente el éxito escolar, ya que tienen ventajas. Por ejemplo,
que se les ayude en la realización de las tareas escolares y que se esté al pendiente de su comportamiento y se les oriente en sus acciones. Lo contrario sucede en un ambiente desfavorable. ¿A qué se da? Debido a que se impide a los alumnos sentirse seguros, tranquilos y se retiene la concentración, lo que tiene consecuencias negativas en su educación. Eso ha sido la unidad número 1. Ahora nos integraremos en la unidad número 2, que tiene como nombre la construcción de la organización escolar como campo de conocimiento. Comencemos con el 2.1, que es el concepto de organización escolar, su origen y evolución. La educación como organización escolar se divide en dos grandes corrientes. La etapa precientífica, que es la 1, y la 2, la etapa científica. Analizaremos un poco de estas. La etapa precientífica es la que se vivió de manera espontánea o natural, donde prevaleció la educación artesanal o tradicional, como también se la conoce, y fue durante el siglo de la Ilustración. Y la etapa científica se vio a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, donde se vio un periodo de transición, donde la pedagogía empezó a interactuar con la psicología, la sociología y la biología. Todas estas combinaciones en el tema educativo dio un giro completamente a las escuelas u organizaciones escolares. Uno de los personajes que aportó a esta nueva modalidad es Montessori, donde indica el desarrollo administrativo para la organización escolar, la legalidad, la delimitación, responsabilidad, centralización y descentralización, junto a la regulación de derechos y deberes. La organización escolar es estabilizada por 4 elementos fundamentales para el razonamiento efectivo y funcionamiento eficaz de este. Tenemos el primero, que son los elementos materiales. Consta en el edificio, mobiliarios, todo el material y recurso con el que cuenta la comunidad educativa. Como 2 tenemos los elementos personales, que está conformada por la comunidad educativa, estudiantado, los padres de familia, docentes, personal administrativo y de servicios, entre otros. Tercero, los elementos formales y funcionales. Esto lo compone el sistema escolar, la planificación institucional, los órganos de gobierno, los órganos de participación en equipos de trabajos, horarios, comunicación institucional, etc. Y cuarto y último, los elementos auxiliares y complementarios. ¿A qué se refieren estos? A las actividades extraescolares y, lo más importante, en la relación entre el centro educativo y comunidad, o de manera viceversa. El 2.1.1 son las organizaciones escolares. La organización educativa hace referencia al orden que impera en una institución para que se logren sus programas y su desarrollo. ¿Qué buscan estos? La calidad de la enseñanza y el aprendizaje, centrándose en la organización y gestión de los centros educativos. El estudio de las organizaciones educativas exige la delimitación de los aspectos relevantes que la configuran, la complejidad del hecho educativo y organizativo y la delimitación de las capacidades humanas, así lo aconsejan, sabiendo que el proceso de caracterización nos enfrenta a los reduccionismos propios de cualquier visión parcial. Aquí también se incluyen los objetivos y propósitos institucionales. Estos han de tenerse en cuenta como el medio por el que su actividad en la organización se convierte en un conjunto único, que además de facilitar el logro de las metas comunes, también
procura la satisfacción de las necesidades personales. Viene el 2.1.2, que son las bases teóricas para el análisis de las organizaciones escolares. Podríamos decir que una teoría de la organización escolar se fundamenta sobre el conocimiento de la institución escolar. En tanto, objeto de estudio, se analiza cómo deben ser e interactuar los distintos elementos que conforman el centro educativo. En este sentido, la teoría de la organización escolar no se limita solamente a descubrir el fenómeno organizativo, sino que también da un alcance perceptivo sobre cómo debería ser la acción organizativa en su pro de mejorar su funcionamiento en sí. Los distintos elementos que componen el centro escolar son tanto los recursos humanos como los materiales organizativos, administrativos y legislativos, como ya se dijo en un principio, que deben funcionar de forma tal que se pueda garantizar la educación de los alumnos y alumnas. Existen diferentes teorías o líneas teóricas sobre la organización escolar, y dependiendo de cuáles se traten, los elementos adquirirán un mayor o menor peso relativo y una interrelación específica. A esto se le incluyen las líneas teóricas de la organización escolar. Tenemos algunas, las teorías existenciales. Estas tienen su punto de partida como función a dar respuesta a la pregunta sobre la existencia o no de una organización escolar. También tenemos las teorías clásicas que conciben la organización como una estructura mecánica en que las personas son piezas abstractas que posibilitan el funcionamiento del proceso educativo en sí. Y las teorías superadoras o las nuevas teorías que ponen el foco en la consideración del factor humano y su grado de satisfacción al realizar las funciones o tareas asignadas según las normas en el marco de comunicación o de educación. Tenemos así también la metáfora como una herramienta para comprender la complejidad de las organizaciones escolares. La metáfora se constituye en una técnica educativa que tiene como objetivo propiciar el análisis y la reflexión del estudiante, competencias necesarias para fortalecer por las demandas del nuevo milenio. Las metáforas confieren una estructura y un significado a la realidad. ¿Qué quiere inferir o incidir esto? Incidiendo en las representaciones internas y en la visión y la imagen que la persona o el estudiante en sí tiene del mundo. La metáfora no es una sección dentro del discurso, sino que forma parte del mismo, como lo pueden formar otras fórmulas lingüísticas y enunciativas, aunque tienen sus propias particularidades que la hacen especialmente interesante. Para el caso concreto de las organizaciones educativas y la educación escolar junto al proceso educativo en sí. Como 2.2 tenemos la organización escolar como una área de conocimiento y de investigación. La conceptualización del objeto de la organización escolar se refiere a la interrelación de todos los elementos y factores incluidos de manera especial en los humanos, proporcionando así normas para armonizar ambientes locales, instrumentos, materiales y personas en un proceso secuencial y congruente. ¿Con qué fin? A fin de que la orientación pedagógica y didáctica sean eficaces, porque estamos hablando de un sistema que, como todos los demás en la dirección,
tiene una base objetiva y una concreción subjetiva. Si los objetivos, los elementos estructurales, el contenido, sus interrelaciones, las decisiones de organización escolar no actúan como un sistema en sí, si ella misma no se concibe en términos de sistema, su objeto se reduce y resulta insuficiente al momento de llevarse el proceso educativo. Tenemos el 2.2.1 que son las teorías clásicas de la organización y otros paradigmas. Aquí estudiaremos ciertos paradigmas referentes a esto. Tenemos el paradigma racional tecnológico. Este se enfoca en una programación muy definida, lineal, acotada, y sobre todo basada en el rendimiento. Se trata de entrenar en base a las pruebas, por lo que solo se prepara al estudiante para superar determinadas pruebas. El paradigma interpretativo simbólico. Aquí lo importante es el significado de lo que ocurre. Además, tiene en cuenta las diferentes interpretaciones de diversas personas ante algún acontecimiento en particular. Dentro del paradigma sociocrítico, la organización no se considera una entidad objetiva e independiente de los individuos, sino que más se considera como una construcción social. Este paradigma tiene una implicación social muy importante en el proceso educativo. Y el paradigma ecológico, que este viene a ser un compendio de los mejores puntos de los otros paradigmas. Según este paradigma, el medio es el fundamento de todo desarrollo cognitivo y se basa en compartir y aprender mediante tareas de entorno y del medio. Tenemos el 2.2.2, que son los modelos de cultura organizativa de los centros educativos. La cultura organizacional es reconocida como un elemento importante a tener en cuenta en la gestión de las instituciones educativas. Los estudios sobre la cultura organizacional en el contexto de organizaciones vinculadas a la educación tienen mayor auge a la hora de analizar aquellas organizaciones dedicadas a la educación superior. En el contexto de la educación superior, la cultura organizacional también suele ser relacionada como factor determinante en la implantación exitosa de un programa de mejora continua en la calidad de la educación. Y la cultura organizacional en el ámbito de las organizaciones educativas ha sido relacionada con las cuestiones que inciden directamente en la eficacia del desempeño de los docentes. Y como último tenemos el 2.2.3, que son los enfoques políticos de la organización escolar. El enfoque científico racional o paradigma estructural, desde este planteamiento, no importa tanto lo que sucede, porque el sentido lo marca el valor simbólico del hecho en sí. Es una perspectiva centrada en una lectura política de las organizaciones educativas y se presentan alianzas, pactos, intereses, entre otros. Incuestionable interés por la búsqueda de soluciones para convertir en sí a las instituciones educativas en organizaciones bien estructuradas y súper funcionales en sí. Y su fundamento es que la realidad es una entidad cierta y observable, susceptible de ser organizada y manejada. Con esto hemos culminado el resumen y análisis de las dos unidades temáticas. Espero haya sido de su agrado. Gracias.